Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Muy buenas noches, le damos la bienvenida en esta hora para que juntos podamos estudiar hoy la palabra del Señor. Así que vamos a dar inicio en esta hora orando primeramente a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amado Dios, gracias Señor te damos en esta hora. Gracias, amado Dios, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por permitir en esta hora que tengamos vida un día más, Señor. Muchas gracias. En esta noche, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que quites todo aquello, amado Padre, que está estorbando para que nosotros podamos cumplir tu perfecta voluntad, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Padre. Hoy declaramos, Señor, que todo enemigo, Señor, físico y espiritual, es atado de pies y de manos, Señor. Te rogamos que tú le pongas un bozal, Señor, para que no ataque a tus hijos de ninguna forma, Señor. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, anhelamos una palabra tuya que nos traiga libertad, una palabra tuya que traiga conocimiento, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy compartir un día más de tu bendita palabra, Señor. Que seas tú el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que seas tú el que esté hablando a través de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor, para que nos demos cuenta que nuestra lucha, como dice tu palabra en el libro de Efesios, no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales, Señor. Gracias, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú vengas limpiando todos los aires, que tú quites todo aquello que se pueda interferir en esta hora, Señor, para que el propósito y tu perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Muy buenas noches a todos. Como siempre es un gusto, de verdad, un privilegio, una gran bendición poder compartir de la palabra del Señor en esta hora. Le voy a invitar, si me puede acompañar usted, por favor, a la Escritura, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, por favor. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios, amados. Como usted puede darse cuenta en el título, es el origen de la maldad, el origen del diablo, el origen del enemigo, el del adversario, del acusador. Cualquiera de esos nombres podría ser correcto. Pero ¿quién es este ser? ¿Quién es? Porque hoy estamos viviendo un tiempo, y por eso yo hablaba hace 8 días de las cosmovisiones. Cuando hablamos de una cosmovisión, en términos sencillos, es como cada uno de las personas ve la realidad. Y muchos pueden creer en él, no creen en él, unos lo creen, lo ven de determinada forma, otros de plano dicen que no existe, bueno. Pero lo más importante aquí no es lo que usted y yo pensemos, sino lo que la Biblia enseña a través de esto. Algunos solo creen que es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros, aunque creen que existe, no se preocupan demasiado por él y viven como si no existiera. Pero para muchos la idea de Satanás evoca a una imagen de un ser rojo, con 2 cuernos, con cola, ya sabe, ¿verdad? Y un tridente en la mano, bueno. Pero la Biblia lo presenta de una imagen completa diferente a como nosotros lo creemos. Y aquí vemos que el apóstol Pedro dice primeramente que seamos de espíritu sobrio,
que estemos alerta. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo siempre está al acecho. Está como un león rugiente. Y yo estas preguntas regularmente se las digo a los hermanos en la iglesia. Pero hoy, si me permite, se lo quiero preguntar a usted. ¿De qué se alimenta un león? ¿De qué se alimenta un león? De carne. Entonces, amados, ya no le den de comer. Seamos hombres y mujeres de fe. Seamos hombres y mujeres que nos movamos en el Espíritu de Dios. Amén. Bien. Como cristianos debemos tener una comprensión correcta y bíblica de la persona y de cómo trabaja y opera este ser. Cuando más comprendemos lo que la Biblia tiene que decir sobre este enemigo de Dios y nuestro, tanto más seremos capaces de mantenernos firmes en contra de él. ¿Y cómo solo hay que resistir esas acechanzas? Mire, hoy podemos ver todo lo que está pasando en el mundo. Y la Biblia enseña que muchos reyes, paganos sobre todo, enemigos del pueblo de Israel, muchos de ellos fueron de alguna manera influenciados espiritualmente por este ser, por Satanás. Que el Señor les reprenda. Entonces vamos a primero ver un poquito acerca del origen. Y el primer relato que tú y yo o nosotros podemos encontrar en la Escritura viene en el libro de Génesis, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, donde vemos que se le presenta a la serpiente a Eva y la engaña para que coma del fruto prohibido y del único fruto que Dios les había dicho que no comieran. Entonces vemos que este texto nos introduce a este ser conocido como Satanás, aunque no específicamente lo llama por ese nombre. En ese capítulo se describe la caída del hombre, en Génesis 3. Satanás, por medio de una serpiente, engañó a Eva para comer de ese fruto. Y usted y yo conocemos el desenlace de esta historia, porque vemos que dijo una verdad a medias, o sea, fue un mentiroso, y sigue siendo un mentiroso, sigue siendo el padre de mentira hasta el día de hoy. Por eso, parte de la armadura de Dios que nos ha dado es que nos tenemos que poner y colocar el cincho de la verdad, porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos siempre en caminar en la verdad, en ser sobrios, ser íntegros y que no practiquemos la mentira. Porque si no, dice la palabra que Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda, es padre de mentira. Y cuando ella comió del árbol, Satanás sabía que era una violación directa en contra de Dios, que él había dado un mandato y se lo había dado a Adán, ¿verdad? Que no podía, él podía comer de todo lo que hubiera en el huerto, pero menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una de las grandes estrategias que el enemigo sigue poniendo hasta hoy día es que sigue poniendo en nosotros y quiere poner en muchas personas que pierdas la mirada de Jesús. Él quiere, porque no acuérdese que el nombre de Satanás significa contrario, adversario, acusador, enemigo. Y él es enemigo de Dios, por lo tanto es un enemigo nuestro. Y él lo que está buscando es que tú y yo nos alejemos de Dios, es que tú y yo nos apartemos, que tú y yo apartemos la mirada de lo celestial y que lo pongamos en lo terrenal. En términos más simples, el enemigo va a querer que tú pongas la mirada en lo que no tienes, tal vez en lo que te falta, tal vez en lo que tú estás careciendo hoy. Pero Dios quiere que tú siempre pongas la mirada en todo lo que nos ha dado. Y cuando tú te das cuenta, hay una gran bendición, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero el enemigo es tan astuto, tan hábil, que quiere poner en nosotros el deseo de que tengamos algo en aquello que no puedes tener, en aquello que no puedes poseer, y pierdes de vista todas las bendiciones que ya tienes. Eso le pasó a Adán y a Eva
sobre todo a Eva en ese momento. Entonces vemos que el primer relato bíblico, con la participación de Satanás, no se nos da ninguna experiencia en la forma con respecto a él. No sabemos los detalles de su creación o cómo se convirtió en un ser caído. Él solo apareció en la escena en el Edén. Pero aquí tenemos que aclarar algo. No olvide que Génesis, aunque es el primer libro de la Biblia, no fue el primer libro que se escribió. El libro más antiguo en la Biblia es el libro de Job. Y por eso es que quiero que vayamos a Job capítulo 38, versículos 4 y 7. Job capítulo 38, versículos del 4 al 7. Quiero que leamos desde el 3, y le quiero leer la versión traducción lenguaje actual. Lenguaje actual dice, porque aquí el Señor empieza a hablar con Job y le empieza a decir Dios, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí. Escuche, mientras cantaban las estrellas, los ángeles danzaban. Aquí habla de que ángeles ya danzaban. Otras versiones pueden decir que los ángeles cantaban. Pero vea cómo las estrellas cantaban y los ángeles danzaban. O sea, entonces esto nos da un poquito de luz para entender un poco que todos los ángeles que Dios creó, antes de que este mundo, esta tierra, el planeta donde vivimos, que fuera creado por Dios, Dios ya había creado ángeles. Y tal vez entre Génesis capítulo 1, versículo 1, con exactitud la Biblia no lo dice, pero esto nos da un poco de luz al enseñarnos que estos seres, estos ángeles, fueron creados antes que esta tierra. Otra razón que tenemos para creer que los ángeles fueron creados a principios de la primera semana de la creación implica la relación de los ángeles con la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Esta sí ya en la versión de las Américas. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, no todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. ¿Quiénes son los que heredamos la salvación? Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor, como Salvador de nuestra vida. Él es. Esos ángeles de Dios vienen a servirnos a nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque debemos de entender que Dios no creó a Satanás. Dios, en otras palabras, no creó la maldad. Al igual que los seres humanos, los ángeles tienen un libre albedrío. Así como hoy podemos ver que mucha gente decide no seguir a Jesús, decide no seguir sus caminos, sus estatutos, aunque, qué tremendo, aunque celebran la Navidad, el supuesto nacimiento de Jesús, aunque celebran ese tipo de fiestas, pero no obedecen el Evangelio, no obedecen a Dios a través de las Escrituras. A veces pareciera que solo tomamos ciertas cosas que nos convienen. Entonces los ángeles, seres espirituales creados por Dios, o sea, son mensajeros de Dios y están bajo su autoridad, porque dice la Escritura en Colosenses 1:16 que todo fue creado por Dios, en Él y para Él. O sea, todo fue creado, lo visible, lo invisible,
tronos, dominios, principados, potestad, todo fue creado por Él y en Él y para Él. Y estos seres cumplen varias funciones. Dentro de ellas sirven a los creyentes, nos ayudan, son ángeles, seres ministradores que nos pueden ayudar aquí a la hora de estar ministrando, a la hora de compartir, reprendiendo a ciertos seres de maldad que se quieran oponer a que nosotros compartamos la palabra de Dios. Protegen a los débiles, proclaman el mensaje de Dios, pero también vemos en Hechos y en el libro de Apocalipsis que ellos también ejecutan juicios. Ellos pueden ejecutar juicios de parte de Dios. Cuando vemos en Apocalipsis que da la orden a un ángel y a otro para que suelten las aguas del norte y del sur, y vemos entonces como los vientos, o sea, juicios de parte de Dios. No olvide que los ángeles tocan trompetas, ¿verdad? Y bueno, la escritura no es definitiva sobre esta cuestión, pero estos dos pasajes nos sugieren que la creación de Satanás y los otros ángeles se llevó a cabo temprano, tal vez en la primera semana de la creación. Ahora, ¿cómo es que cayó? ¿Cómo es que este ser? Porque vemos y vamos a ver una descripción tan hermosa de este ser, pero que lamentablemente se enalteció su corazón, entró orgullo, entró soberbia, entró altivez. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar mucho esa parte, donde no caigamos en soberbia, en altivez. Satanás, que el Señor lo reprenda, fue creado por Dios, pero en algún momento después de su creación se rebeló en contra de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Hay dos pasajes en la Biblia que nos dan mucha luz de esto. Acompáñenme primero a Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Y dice la palabra del Señor: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Cuando vemos el contexto de este pasaje, vemos al profeta Isaías hablándole a un hombre, al rey de Babilonia. Cuando usted lee el versículo, este capítulo desde el inicio, usted puede ver que el profeta Isaías le está hablando a un rey terrenal, al rey de Babilonia. Pero entendemos que hay buenas razones para entender y creer que Isaías va mucho más allá de un rey terrenal, del rey de Babilonia, si no está hablando de un poder real espiritual que está motivando al rey terrenal, es decir, Satanás operando ahí. Yo le pido a Dios de verdad que abra nuestro entendimiento en este tiempo, amados, porque estamos viendo hoy una multiplicación de esto que estamos leyendo hoy. Podemos ver un mundo, el sistema del mundo, a través de ideologías, de filosofías, y se basan de muchas estrategias para poder influenciar sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, aún sobre la misma iglesia. Y debemos de tener cuidado, porque vemos aquí que aunque Isaías pareciera que le está hablando a un rey terrenal, le está hablando a un poder espiritual que está motivando a ese rey terrenal a hacer lo que hace. Podemos ver hoy
en diferentes medios hoy, las noticias, todo lo que está pasando hoy a través del nuevo gobierno que está entrando hoy en Estados Unidos. Y debemos de ser de espíritu sobrio y estar orando y ayunando en todo tiempo, amados hermanos. El tiempo de la redención de la iglesia está cerca. ¿Y por qué decimos y por qué llegamos a esta conclusión de lo que le estoy diciendo? Porque las declaraciones que está haciendo Isaías parecen ir más allá de lo que podría ser de un ser humano o de un rey. Ejemplo, el versículo 12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El ser que se describe aquí, obviamente, tiene una posición muy elevada. Y no olvidemos que Satanás, que era un querubín, tenía una posición de privilegio en el cielo. Y eso nos debe de alertar a los que estamos en la iglesia. Porque si Dios nos da el privilegio de tener justamente un lugar que el Señor nos ha dado de privilegio, porque el que yo predique es un privilegio que Dios me da. El que usted y yo le sirvamos al Señor es un privilegio que tenemos que cuidar. Pero vemos que aquí este ser tiene una posición muy elevada, tanto que estaba en el cielo. Esta descripción encajaría mejor en un ser espiritual, no en una persona. Por medio de alguien o algo, pero hay otros ejemplos. Génesis 3:15, cuando Dios habla al pronunciar los juicios relacionados con la caída. Dios le habló a Satanás por medio de la caída. Dice: y tú ahora maldita serás, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás. Dice: y la mujer, y te pondré enemistad entre ti y la mujer que es figura de la iglesia. Y la serpiente, que es figura de Satanás, y lo vemos en Apocalipsis, que Dios le daba ese nombre, la serpiente antigua. Vemos ahí que la mujer iba a pisar con el talón, ¿verdad? Con el carcañán, dice, y tú le herirás. Mire, desde ahí vemos que Dios ya había lanzado un juicio sobre Satanás. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo 16. Pero antes de ir a ese ejemplo, yo para recordarle, ¿sabe cuál es el alimento preferido de Satanás? Que el Señor lo reprenda. El ser humano. ¿De qué está hecho el ser humano según nos enseña la palabra de Dios? ¿De qué fue formado Adán? Dice que Dios tomó polvo de la tierra y de ahí formó a Adán. O sea que el alimento preferido de Satanás es el ser humano, porque es el polvo de la tierra. Así que tengamos mucho cuidado. Y vemos otro ejemplo en Mateo 16, donde Pedro estaba queriendo hablar con Jesús acerca de cuando Jesús le decía de su inminente sufrimiento ahora que entrara a Jerusalén. Y pareciera que Pedro dijo: no, Señor, no lo hagas, no, mira esto, queriéndolo convencer. Pero el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso lo puede ver en Mateo 16, versículo 23. Eso ya lo vimos hace 8 días. Pero Pedro fue utilizado como un instrumento de Satanás para frustrar aparentemente los propósitos de Dios. Pero Jesús le habló a la fuente real. O sea, no le habló a Pedro, le habló a Satanás, que estaba siendo influenciado. Entonces debemos de entender que el mundo, el sistema del mundo, el globalismo como tal, está siendo influenciado. Y tú y yo tenemos que luchar en la fe, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de su Santo Espíritu, porque recuerde que no es con ejércitos, no es con espada, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios.
Entonces vemos que aquí en Isaías, de los versículos del Isaías 14, de los versículos 3 al 14, nos habla un poquito más acerca de la caída de este ser. Y habla de 5 declaraciones donde está diciendo yo. Y se revela, y eso fue lo que lo condujo a la caída. Primero, en el versículo 13 dice, subiré al cielo. O sea, el enemigo quiere la misma autoridad y el reconocimiento que Dios tiene en el cielo y en todo lugar. Él quiere ese lugar de privilegio. Dice, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré al cielo. El enemigo desea tener el reconocimiento como el que tiene nuestro amado Señor. Dice 2, yo levantaré mi trono por encima de ellos. Vemos que después de subir al cielo, yo levantaré mi trono por encima de ellos. Las estrellas de Dios se refiere a los ángeles, y los ángeles fueron creados para servirle a Dios. Vuelvo a repetirlo, los ángeles están para servirle a Dios, y Dios en su misericordia ha mandado también a nuestra ayuda. Quiere tomar el lugar y la posición de Dios, y nosotros hoy en el nombre de Jesús tenemos que luchar, porque Dios nos ha puesto en este tiempo para pelear la buena batalla, para estar firmes, para no ceder ante la seducción de este ser. Porque este ser quiere ocupar lugares de privilegio. Sabe que hay esto también pasa dentro de las congregaciones. Mire, si esto pasó en el cielo, porque no olvide que esto que estamos relatando ahorita pasó en el cielo, donde está papá, donde Él gobierna. ¿Qué nos podemos esperar en la congregación? ¿Qué nos podemos esperar en los hogares? ¿Qué nos podemos esperar en los gobiernos? ¿Qué nos podemos esperar en las autoridades terrenales? Este ser dice, me sentaré en el monte de la asamblea. Él quiere derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. Él lo quiere quitar. No olvide que el espíritu del anticristo está operando ya desde hace mucho tiempo. Y hoy, más que nunca, vemos cómo hoy resulta que a nosotros que creemos en Dios, que estamos a favor de la vida, que estamos a favor de la familia, nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos y hasta nos insultan. Y según ellos hablan de tolerancia. Veamos entonces, amados hermanos, cómo este mundo está siendo influenciado por estas ideologías, por estas filosofías que el enemigo está poniendo para querer quitar a Dios de su gobierno. Y eso solo lo va a lograr, aparentemente lo va a poder lograr, aparentemente, un ser que se conoce como el anticristo, porque también hablaremos de eso. Y en la palabra antis tiene dos significados: querer ocupar el lugar de o estar en contra de. Entonces podemos ver que aquí, cuando él dice me sentaré en el monte de la asamblea, él quiere derrocar el gobierno de Dios. Él quiso, en otras palabras, se rebeló en el cielo en contra de Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. Y en la Biblia también vemos ejemplos. Absalón, cuando quiso usurpar el lugar de su padre David, queriéndolo quitar de ahí de una mala forma, ¿verdad? Entonces vemos bíblicamente, hay muchos casos de estos, amados hermanos. 4, dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes siempre se han asociado con la gloria de Dios en las Escrituras. Cuando veíamos que Moisés
iba a subir al monte, veíamos, dice que venía una gran nube que rodeaba e inundaba ese lugar, ¿verdad? Y hasta truenos, relámpagos. Era la gloria, la Shekinah de Dios. Entonces vemos que las nubes que están asociadas a la gloria de Dios en la Escritura, Satanás desea tener la gloria que le pertenece solo a Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie jamás podrá ocupar el lugar del Creador. Él fue el creador de todo y Satanás fue un ser creado. Él no puede estar por encima de quien lo creó. Y usted sabe, porque la Biblia nos enseña que este ser ya fue juzgado y ya está condenado. Me haré, dice el punto 5, me haré semejante al Altísimo. O sea, quiere parecerse a Él. En resumen, esto fue el pecado de Satanás. Querer ser como Dios, con toda la gloria, el honor, el poder que solo proviene de Él. Pero vemos estos 5, yo haré, yo seré, yo, una soberbia, un orgullo, una altivez. Y ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel. ¿Cuál era su condición de él antes de caer? Porque Ezequiel hace una descripción de cómo era él. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Dice la Escritura: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo puse pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Mire qué tremendo. Pero empieza haciendo una descripción. Pareciera otra vez, al igual que Isaías, hace alusión a un rey terrenal. Pero vamos a ver que obviamente aquí en la tierra, salvo Jesús, pero aquí en la tierra no hay ningún hombre perfecto, ninguno, más que nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí habla de que era el sello de la perfección y empieza a describir de qué fue hecho, de qué fue creado. Y hay un lenguaje que está utilizando aquí Isaías que va más allá de un rey físico. Está hablando de un verdadero poder detrás de ese gobernante. Por eso qué importante es que como iglesia estemos orando por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades, que los estemos
cubriendo, que estemos orando y que estemos declarando de bendición y bendición sobre nuestra nación, sobre nuestras autoridades y sobre todos aquellos que están en eminencia, dice la palabra. Tenemos que estar intercediendo en todo tiempo, porque ellos pueden ser susceptibles de ser usados, influenciados por parte de un poder maligno. Vemos que los versículos 12 y 13 afirman: acabado de hermosura, en Edén estabas, en el huerto de Dios estuviste. Entonces vemos que esta descripción claramente va mucho más allá de un rey terrenal, va mucho más allá de un ser terrenal. Está hablando de un ser espiritual, porque ningún ser humano pudo estar en el Edén, y menos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Ningún gobernante humano podemos decir que es perfecto y lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El único que tiene estas características hoy está sentado a la diestra del Padre, y ese es Jesucristo, nuestro amado Señor. Es ese pan que descendió del cielo a la tierra, que es ese pan de vida que hoy nos ha dado vida y nos la quiere dar en abundancia. Pero hoy nosotros tenemos que darnos cuenta, y yo le he orado a Dios para que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro entendimiento, que nos demos cuenta que la lucha y la guerra espiritual es real y existe. Y hay una oposición siempre cuando tú y yo queremos hacer lo correcto y lo recto. Hay oposición. Miren, nada más por darle un ejemplo hoy. Recuerdo que un domingo fuimos a compartir la palabra y una hermanita se cayó con su bebé. El enemigo le quería robar su bendición de ese día. Y a la siguiente semana su otro pequeño tuvo otro accidente. El enemigo quiso robarle la bendición. Vemos que entonces cuando tú y yo hemos decidido hacer lo correcto, vivir en integridad, en santidad, no olvidemos que el Señor nos rescató del reino de las tinieblas, o nos trasladó, ¿verdad?, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, o al reino de la luz de su Hijo amado. Entonces hay una oposición ahí, y va a haber una lucha constante. Desde que tú y yo recibimos a Cristo va a haber una lucha. Pero vemos que este rey terrenal estaba siendo influenciado, porque tampoco estuvo en el Edén, no estuvo en el jardín de Dios. Pero sin embargo, Satanás sí estuvo ahí. Que el Señor le reprenda. El versículo 14 de Ezequiel dice que Satanás era un querubín grande y protector. Querubín es un alto rango, porque en el reino celestial hay rangos angelicales. Están los querubines, están los arcángeles, los querubines, los serafines, ¿verdad? Hay también un como organigrama celestial ahí. Ya después habrá oportunidad que platiquemos un poquito de eso. Pero estos querubines están asociados con la presencia y la gloria de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés, cómo tenía que construir el arca del pacto, claramente le dice: y pondrás, ¿verdad?, sobre el arca pondrás 2 querubines. Incluso las cortinas para entrar al lugar santísimo también tenían que ir bordados 2 querubines. Y esto habla de la presencia y de la gloria de Dios. Cuando vemos que estos ángeles, estos querubines tenían que ser colocados en el propiciatorio que estaba o que se sentaba en el arca del pacto o arca de la alianza, y que eso estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, donde la presencia de Dios descendía. Este ser siempre estuvo en la presencia de Dios. Solo reflexione por un momento.
¿Cómo es posible que un ser tan hermoso que era, porque había sido creado con perfección, porque el sello de la perfección dice, ¿verdad?, había sido en él? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desvió para querer ocupar el lugar del Señor? Porque vemos que el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, del día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos que ahora este ángel caído, que ahora conocemos como Satanás, no fue creado. Dios no lo creó. Él tomó la decisión porque Él permitió que su corazón se llenara de maldad, se llenara de iniquidad y que entrara en el orgullo, la soberbia, la altivez para querer ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué le comento esto? Debemos de tener mucho cuidado nosotros de guardar nuestro corazón. Por algo el Señor dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar hoy nuestra forma de conducirnos. Debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Porque todo eso, todo el sistema en el mundo mire, amado, la plataforma para el orden mundial ya se está colocando. Algo que por años, por décadas han estado pidiendo y peleando. Y que hoy un personaje allá en Italia que ha estado convocando a diferentes mandatarios del mundo para buscar la unidad, para buscar ese orden mundial. Entendamos, seamos sabios de lo que está pasando hoy y que todo está siendo influenciado porque el enemigo siempre ha querido ir en contra de la voluntad de Dios, siempre. Si Dios dice vida, Él dice muerte. Si Dios dice sanidad, el enemigo dice enfermedad. Y vemos siempre lo contrario. Vivir en santidad te llaman religioso. Integridad, hay gente que practica la mentira. Y aún dentro de la iglesia. Escuchaba el testimonio de unas personas, no aquí en México, de Centroamérica, donde según pastor le quitó la casa a un par de viejitos. Qué triste que usen cierto lugar de privilegio que Dios nos da para engañar, para robar. Amados, tú y yo un día vamos a entregar cuentas al Señor. Vemos que aquí este ser solía ser intachable en sus caminos y fue creado perfecto, con sabiduría y belleza. Esa perfección, sin embargo, duró hasta que se halló en su corazón iniquidad y maldad. En algún momento él llegó a oponerse a Dios. Oremos para que esto no pase en nuestra vida. Porque Pablo también nos advierte, mire, el que crea que está firme, en cualquier momento puede caer. Por eso oremos unos por otros. Por eso es que ahora como iglesia, y gracias a los hermanos que están apoyando, es una gran bendición poder estar orando juntos por diferentes necesidades. Pero qué hermoso es cuando oramos unos por otros. Pero aquí también podemos ver que este ser fue creado. El versículo 16 revela más sobre su carácter, que es ahora lleno de iniquidad y de pecado. Ese ser está lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de pecado. Y por eso es que el Señor lo echó del monte de Dios. Y el versículo 17 dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su belleza. Y si se da cuenta, esto se acerca a los primeros 5 puntos que hablamos en Isaías.
Este ser, tomado por su propia belleza y perfección, pensó que merecía estar en el lugar de Dios. Pensó que por ser creado de tal belleza, creía que podía ocupar el lugar de Dios. Cuando este ser pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo. Su rebelión también provocó su caída con un tercio de ángeles del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Dice, Apocalipsis 12, 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Esto ya es otro tema. Pero aquí vemos que Satanás, con su cola, arrastró, o sea, engañó a una tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles caídos hoy se llaman demonios. Hay un diablo que se llama Satanás. Y hay muchos demonios. Pero no olvide que es más grande el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Así que gocémonos, porque la victoria Dios ya nos la prometió. Pero hoy tenemos tú y yo estar firmes en la fe, resistir todo embate del enemigo, resistir ahora en el nombre de Jesús. Satanás, como un ser creado, no puede estar en todos lados. Dios, en cambio, es omnisciente, es omnipresente. Él todo lo sabe y Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él puede estar ahorita con nosotros, puede estar y está en todos lugares. Él lo llena todo. Y estos ángeles caídos están en línea con Satanás y Él es su líder. Y su poder y su influencia son grandes y lo podemos ver hoy, como el mundo está siendo influenciado y cada vez más podemos ver la maldad, la iniquidad y todo lo que se mueve alrededor del mundo. Acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, por favor. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19, por favor. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Cuántos decimos amén? Sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. O sea, acuérdense que aquí la palabra mundo no se refiere a la tierra, no se refiere al globo terráqueo, al planeta. Se está refiriendo a un sistema de gobierno. Y que todo este sistema dice que yace bajo el poder del maligno. Y hoy lo podemos notar, amados hermanos. Por eso es urgente que la iglesia comprenda que hoy es el tiempo que la iglesia tiene que luchar, tiene que pelear por su bendición, tiene que pelear diariamente. El enemigo tiene prohibido tocarlos, y aquí lo vimos. El maligno no lo toca, dice 1 de Juan 5:18. Pero si Dios le permite tocarnos, es porque algo grande viene para nosotros. Créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Porque si tú estás pasando por luchas, por aflicciones, por situaciones complicadas, quiero decirte que de ese tamaño va a ser tu bendición también. Y miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y vamos terminando casi, mi amado hermano.
dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Miren, el evangelio está disponible. Hoy, a diferencia de la iglesia primitiva, hoy usted y yo tenemos infinidad de versiones de Biblias, infinidad, diccionarios, concordancias, hoy el internet, estas herramientas que hoy podemos usar para dar un mensaje de esperanza. Mire, le puedo asegurar que ahorita tal vez hay más visitas de un video viral que de la misma palabra de Dios. Lamentablemente. Pero nosotros seguiremos trabajando y seguiremos llevando la palabra de Dios. Porque el evangelio está disponible y está siendo revelado para todos, excepto para aquellos que niegan creer, porque para los incrédulos el Dios de este siglo ya le cegó, ya le puso una venda, no puede ver. No puede darse cuenta que Jesús vino a dar su vida por él en la cruz del Calvario. No se ha dado cuenta que a través de Jesús nosotros ahora hemos sido comprados con su sangre y ahora Él nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero hoy los incrédulos no lo entienden o no lo quieren creer, porque a ellos no se les ha revelado esto. Porque el trabajo del enemigo es engañar. Y aquellos que no creen serán enceguecidos y van a ser enceguecidos por él. Por eso es que hoy podemos tal vez compartir, y va a haber mucha gente que hoy no quiere creer, porque ha sido incrédula y porque no se le ha revelado el evangelio de Cristo. Pero le doy gracias a Dios por aquellos que en medio de esto le han entregado su vida a Cristo, porque se les ha revelado el Señor a través de su bendita palabra. Hoy es más el atractivo al dinero, al poder, al placer, a los deseos carnales, a las cosas mundanas. Porque eso está trayendo una ceguera espiritual en los incrédulos, para que la gente no pueda ver el evangelio, la luz del evangelio. Mire, amado, hoy la iglesia sigue aquí porque todavía hay gente que necesita ser salva. Todavía hay gente que va a ser salva en el nombre de Jesús. Porque usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo somos la sal de este mundo, un conservador natural, que por eso Dios ha tardado un poco, pareciera, y lo pongo entrecomillado, porque Él es perfecto, Él nunca llega tarde. Sigamos adelante, porque hoy en el mundo se escucha de una falsa paz y una falsa seguridad. Y no olvide lo que dice la palabra: cuando escuches de paz y seguridad, cuidado, porque vendrá una destrucción repentina. Cuando solo oigamos, no cuando haya paz y seguridad, no, cuando escuches, cuando empieces a escuchar, porque hoy ya se empieza a escuchar que ya quieren paz y seguridad, ya se está empezando a escuchar en el mundo, y cuando escuchen esto, la destrucción vendrá repentina. Y mire, no sé usted, pero yo me gozo, porque esa es la antesala para que el arrebato de la iglesia se dé, y va a ser un evento glorioso. Y le pido a Dios que usted y yo podamos estar con vestiduras renovadas, con vestiduras limpias, sin arrugas, sin manchas, y como buenos soldados del Señor, puestos con toda la armadura de Dios para resistir toda obra del enemigo, todo dardo del enemigo. Muchos que están rechazando ya a Cristo porque prefieren una vida mundana y están entonces convirtiendo a Satanás como su Dios. Y no lo digo yo, ya lo vimos. Dice que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo,
el Dios del sistema es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y podemos ver que hoy, lamentablemente, muchos predicadores, maestros, y que muchos están hablando acerca de Jesús, deben recordar que nos encontramos delante de la presencia de Dios. Y Él está oyendo cada palabra que usted y yo estamos diciendo. Mire, Él está atento cada vez que un ministro damos un mensaje. Porque si damos un mal mensaje y gente se pierde, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Así que mucho cuidado. Porque cuando le hablemos a las personas de Cristo, debemos de tener cuidado de no distorsionar el mensaje y solo para complacer al auditorio. Porque hoy hay tantísima cantidad de falsos maestros, falsos ministros de Dios, y que mucha gente hoy no quiere saber del Evangelio porque han sido engañados, han sido defraudados, han sido lastimados en su corazón. Isaías y Ezequiel nos dice cómo ocurrió la caída de Satanás, debido al deseo de usurpar la autoridad de Dios. Satanás perdió su posición en el cielo, él perdió el privilegio que tenía. Por eso vuelvo a decirlo, Satanás no fue un ser creado por Dios. Dios lo había creado perfecto. Él decidió apartarse de Dios. Él deseó ocupar el lugar de Dios. Él permitió que en su corazón hubiera maldad, iniquidad y soberbia. Pero debido a su deseo de usurpar esa autoridad, Satanás perdió su posición en el cielo. Pero no olvidemos, él sigue siendo, sin embargo, él sigue siendo un ser que tiene sabiduría y poder. No olvide que los dones y el llamado son irrevocables. Y Dios nos ha dado un llamado y nos ha dotado de dones. Y aunque tú te quieras alejar de Dios, y mire, ejemplos muchos. Solo le voy a dar dos. Elvis Presley. Dios le dio el don para cantar. Y él empezó a cantar en una iglesia cristiana. Pero después se alejó. ¿Y qué pasó? Terminó cantando para el mundo. Michael Jackson, otro personaje que Dios le había dado los dones hermosos para cantar, y él decidió irse al mundo y cantarle al mundo. Los dones, y no porque se hayan ido al mundo Dios les quitó los dones, no, los dones los siguen teniendo, pero usted conoce el final de ambos. Así que cuidado. ¿Por qué digo esto? No olvidemos que Él tiene cierto poder. Incluso el arcángel Miguel, cuando Él peleó una batalla con Él, escuche, no se atrevió ni siquiera a soltar un juicio sobre Satanás en su contra, sino simplemente dijo, el Señor te reprenda. Porque vemos que Miguel trata a Satanás con cierto respeto. Hoy, en muchas iglesias no quieren hablar de guerra espiritual. Prefieren hablar del reino, de la prosperidad, de bendición. Y está bien, todo eso son temas que se tienen que tocar también en la iglesia, claro. Pero de la verdadera prosperidad que Dios da, de las verdaderas bendiciones que Dios da. Pero nadie nos dice que para poder obtener una bendición, tú y yo tenemos que luchar para obtener esa bendición. No nos llega sola, amados hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Y esto tiene que ser un recordatorio para nosotros.
Puede que él haya perdido la posición que tenía en el cielo y ciertamente ya está condenado. Él ya no tiene autoridad sobre los que estamos bien delante de Dios. Porque yo lo tengo que recalcar, cuando una persona abre puertas y está practicando el pecado, el enemigo va a golpear de una manera tremenda. Pero a alguien que se consagra, que se aparta para Dios, Dios lo va a guardar y no va a permitir que el maligno lo toque. Entonces vemos aquí que Judas, en un sentido angélico de Satanás, no olvide que es un ser caído. Pero hay falsos maestros que blasfeman de las majestades angelicales. Mire, acompáñeme a Judas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Judas solo tiene un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. Perdón, esta es la traducción lenguaje actual. Lo mismo le va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. Porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Dice, ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino solo le dijo: que el Señor te castigue. O sea, vemos un respeto de Miguel hacia este ser, aún sabiendo el arcángel Miguel la autoridad que él tiene y que le ha dado Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Que hoy por el mundo andan muchos falsos maestros que no le están dando la importancia a este ser, ni a sus demonios, ni a las doctrinas de ellos. Y Judas continúa diciendo: estos hombres blasfeman de cuantas cosas que no entienden. Los falsos maestros no dan el respeto adecuado al poder del enemigo. Eso era cierto en tiempos de Judas y así lo es en el nuestro. Hay muchos falsos maestros hoy que no están dando importancia a Satanás o niegan que él es un ser real y personal. Y estos falsos maestros no saben qué o de quién están hablando. Hoy, como hijos de Dios, tenemos que tener conocimiento de esto. Y que nos demos cuenta que la maldad no fue creada por Dios. La gente que practica la maldad, la gente que practica el pecado, es porque ellos tomaron la decisión de hacerlo. O sea, alguien que se alcoholiza, no es culpa del diablo. La persona ha querido vivir así. Alguien que se droga, alguien que adultera, alguien que fornica. Sí puede haber cierta tentación, sí puede venir una influencia. Pero los hijos de Dios tenemos la autoridad que Él nos ha dado para reprender y echar fuera todo eso. Y que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Para no caer, no olvide, primero empieza con un pensamiento. Llega un mal pensamiento. Se anida y baja al corazón y en poco tiempo dará a luz el pecado. En ti y en mí está el poder y la autoridad el que Dios nos ha dado para que te coloques el yelmo de la salvación y no permitas que ningún mal pensamiento llegue a tu mente, sino por eso está el yelmo de la salvación que cubre toda nuestra cabeza, todos nuestros pensamientos. Así que hoy, amados, conociendo un poquito esto, y vamos a ir viendo cómo opera, cómo trabaja, porque dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos el cómo opera, cómo trabaja. Pero hoy es todo, amados. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno.
Y dice tu palabra en Oseas, Señor, que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Ayúdanos para tener el conocimiento contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra lucha, Señor, que no es contra nuestros vecinos, no es contra una persona física, sino es contra aquello que es, por lo cual está siendo influenciado, Señor. Hoy te rogamos que tú reprendas al enemigo, Señor, que tú le pongas un bozal, que lo ates de pies y de manos, Señor, y que no opere en nuestra vida, Señor. Hoy reprendemos a todo espíritu inmundo, Señor, que ha querido invadir, Señor, nuestros hogares, nuestros corazones. Hoy nos declaramos libres por la sangre de Jesucristo. Y lo que dice tu palabra, Señor, que los que somos hijos tuyos no pecamos. Y que tú no vas a permitir que el enemigo nos toque. Y si algo nos llega a tocar, Señor, es porque tú lo has permitido y es porque es para bendición. Porque dice tu palabra que todas las cosas cooperan para bien para los que te amamos. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias te damos, amado Dios, por tu presencia, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Seguiremos tocando estos temas interesantes de guerra espiritual y le esperamos el día sábado. Invito a los hermanos que se vayan a querer conectar. Si algún varón de los que nos está escuchando ahorita, mándenos sus datos para mandarle el link para que se conecte al estudio de varones que tendremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y el domingo lo esperamos a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Bendiciones.